Buen día, profesor. Hombre, den su fraternal saludo, hombre, ¿qué quieren hoy, hombre? Hombre, profesor, porque esa vaina hay que referendo y que usted ya está hablando y que el socialismo no es el comunismo, no es el capitalismo. Y que la gente no entiende esta vaina y lo confunden con Fidel Castro, con Maduro, con el otro, con Chávez, con Noriega, profesor. Y no tienen idea de esto, profesor. Y hablan y usted se ríe nada más, profesor. Pues explíquenos eso, profesor. Bueno, quiero hablarle, sí, del referendo que prácticamente sucedió en determinado momento y se tiene muy poca experiencia en estas cuestiones, pero que realmente sí ha existido en Colombia y que ha tenido que ver con las convulsiones políticas, ha tenido que ver con esas convulsiones de tipo, digamos, lo que se está viviendo ahora en día, violencia, y es debido a esa violencia es cuando nacen los chuvalistas, nacen que la policía paramilitar, de aquellos y que el Turco Turbay, Laureano Gómez y toda esa gente. Pero yo quiero hablar del referendo y decirles, queridos estudiantes, que llega un momento en que nosotros nos encontramos en unas ignorancias totales, y ahí es donde viene el asco a la guerrilla y al paramilitar. Cuando usted ve la historia de los secuestros, cuando usted ve que la ignorancia candea, baila como si bailara cumbia con los protagonistas políticos. Nosotros nos fanaticamos por uno y otro bando, sin ni siquiera tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo que en pleno secuestro un guerrillero no sabe ni siquiera qué es referendo, y sin embargo ha asesinado un poco de gente. Es lo mismo muchos paramilitares que le dan un dinero y son de los barrios ignorantes, analfabetas, y muchos de las mismas partes rurales que es donde se recrudece la violencia, y vienen después a fanaticarse con uno u otro político. Hombre, profesor, y entonces así fue que nacieron aquel Sangre Negra y todas esas cuestiones, profesor. Sí, así fue que nacieron toda esa gente. El Sangre Negra, el Pimpinita, el otro y el otro, que salieron de las toldas y de las entrañas de políticos monstruos, de políticos bastante monstruosos, como fueron el caso de Laureano Gómez, que en aquellas épocas se convierte prácticamente, yo diría, como aquel animal mitológico contra el que peleó Hércules, que es una hidra, un monstruo llamado hidra, que tiene muchas cabezas, le cortan una y sale otra, y así ha sido la democracia colombiana, que no tiene nada que hablar, porque muchas veces los demócratas no entienden ni saben qué es socialismo. El socialismo es un sistema económico que no tiene que ver nada con Castro, ni con el otro, ni con el otro. Es un sistema económico que busca equilibrar un poco las balanzas sociales, y limando las asperezas y acabando y educando a un pueblo para que viva con salud, viva con ciertas cosas que el capitalismo, que tampoco se puede confundir con los partidos políticos republicanos ni demócratas de Estados Unidos, que está en poder de esa democracia de un puñado de ricachones llamado élite, hace que nazcan las grandes controversias. Por lo tanto, la hidra, un animal monstruoso, aparece cuando en aquellas épocas en que hay un Laureano, en que existe un turco, Turbay, el turco, y muchos de estas cuestiones que le dan el calor humano, pero que al mismo tiempo son una muestra de la ignominia y el crimen. Y así nacieron ese Sangre Negra, bandidos, bandoleros, y también surgen de otras partes que le llamaron, creo que fue Chuma, sí, por eso es Chuma. Y así surgieron también junto con este hombre que realmente era un bárbaro, y que en el 26 de abril de 1964 el tiempo lo registró, que había caído
lo habían asesinado. Así nosotros podemos entender un poquito por qué se llega a hablar de plebiscito, de referendo. Prácticamente el plebiscito y el referendo son cuestiones connaturales, tienen mucho parecido, y es la participación popular para dar apoyo a ciertas cuestiones que tienen que ver con la iniciativa y la significación política o propuesta de reformas constitucionales, y esto es lo que lleva el sistema económico social que llaman socialismo, que no es ningún demonio ni tampoco es un angelito de la caridad como lo pretenden ser, que nada más única y exclusivamente el sistema económico capitalista, que no es ni Trump, ni es Uribe, ni es Petro, ni es nadie, sino que son sistemas económicos. Los partidos son superestructuras, como les he explicado. Sí, profesor, usted no lo ha explicado, profesor, pero entonces aquí nunca ha visto referendo, profesor. No hubieron referendo como el de 2003, pero ese referendo del 2003 tiene antecedentes, así como la violencia actual y la violencia actual paramilitar, uribista, guerrillera, etcétera, y bandidos civiles. También en el pasado, y debido a esa cuestión nace el referendo del 2003, y que este referendo sí tiene antecedentes. ¿Y cómo así? ¿Que usted lo demuestra, profesor? Vamos a demostrárselo. Resulta que en la historia política de Colombia nunca se había registrado la realización de referendos, pero solo allá en la época en que se puede contar y dar cuenta de un plebiscito fue en el año de 1957. No obstante, nosotros podemos entender y considerar que la participación popular para ofrecer apoyo a iniciativas de significación política o a propuestas de reformas constitucionales contiene sustancialmente plebiscitaria. Es una consustancia, es una cuestión sustancial que se conoce como plebiscitaria y es connatural al referendo. Quizá debe hacerse una revisión de esta cuestión. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, profesor? Bueno, si usted no va a su historia y conoce la historia es necesaria conocerla para dar pasos firmes al futuro. Con esta perspectiva, nosotros podíamos dar parte de una lista de plebiscitos y referendos en nuestro país, en esta Colombia. Los siguientes eventos se pueden determinar como plebiscitos y referendos. Por ejemplo, los cabildos abiertos que alumbraron la independencia, como el referendo territorial de San Andrés, el referendo que en 1886 apoyó las bases para una nueva constitución, el referendo conocido como plebiscito de 1957 y el plebiscito de la séptima papeleta que dio vía a la constitución moderna que tenemos ahora de 1991, que ya le está quedando grande a este país y pequeña a este país, que necesita hacer algo más amplia, y ahí van metidos las diferentes reformas que se vayan pareciendo un poco a la justicia social, que es lo que se llama socialismo. El socialismo no es que tú vas a ser más rico que el rico, sino es tratar de que en las clases marginadas donde salen los delincuentes, los que son fácilmente absorbidos por su ignorancia, su analfabetismo, y llevarlos a que tomen armas y asesinen a otros hermanos colombianos. No así como nosotros, profesor, que usted nos dice que nos demos un fraternal saludo, sí. Entonces ahora estamos viendo esa famosa violencia con las cuestiones paramilitares de un tiempo para acá y los problemas actuales políticos que hay, pero sin embargo el cabildo abierto para declarar independencia y adoptar constituciones, según las leyes coloniales, preveían dos tipos de cabildo, el ordinario y el abierto. El cabildo ordinario era la reunión a puerta cerrada del máximo organismo de gobierno municipal, constituido por las autoridades, esas autoridades locales de las ciudades o villas. Ahí entraban alcaldes, entraban el otro, no entraba que el chicho, que el otro, y que los ediles, que prácticamente en la antigua Roma, donde nace esta palabra, de ediles no eran más que sapos de la comunidad que delataban a la gente de los barrios o del pueblo ante la autoridad del alcalde o del gobernador o algo así. Sencillamente sapo. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensalta?, decía el profesor Coronado en el colegio Carlos Meiser. El cabildo, por lo tanto, queridos estudiantes, era abierto.
En cambio, la reunión de los vecinos del lugar, convocada por los miembros del Cabildo Ordinario, cuando la gravedad de las circunstancias lo ameritaban. El cabildo abierto tenía un carácter extraordinario y no fue durante la colonia una práctica corriente. Pero aquí en casi toda la América española, la protesta contra los excesos de las autoridades coloniales, como hoy en día el terrateniente, que un campesino está necesitando aunque sea 3 metros para sembrar un poquito de yuca, pero él tiene miles y miles y miles de hectáreas llenas de monte que le sirven para esconder armas, para esconder coca, para esconder una cantidad de cosas, y esa es la clase dominante nuestra. Por lo tanto, esta constitución está quedando pequeña y para esas cosas a veces se habla de referendo y plebiscito. Por lo tanto, el comienzo de la emancipación se empezó a tramitar y se tramitaron mediante la convocatoria de cabildos abiertos en el año de 1810. Las ciudades de Nueva Granada acudieron a los cabildos abiertos para declarar su independencia, primero con moderación y luego en 1811 a 1812 en forma retirada. Dichos cabildos nombraron junta de gobierno y suscribieron con toda solemnidad actas de independencia y redacción y expidieron sus propias constituciones. En sentido moderno, aquellos cabildos abiertos fueron eventos plebiscitarios y auténticos referendos constitucionales. En el Día de la República, el cabildo abierto fue el instrumento que galvanizó la voluntad popular para proclamar la autodeterminación política y para elaborar los instrumentos jurídicos fundacionales de la institucionalidad de lo que se llama un nuevo Estado. Estamos actualmente ante un nuevo Estado que trata de equilibrar a través de cuestiones y reformas sociales un equilibrio entre ricos y pobres, y que eso apenas es una pincelada deforme de lo que es un verdadero sistema económico socialista, muy diferente al capitalista. Usted dice que estamos en desarrollo porque Michael Jackson o Trump o el otro compraron 60 rascacielos en Nueva York, o aquí en Barranquilla, fulanito de tal acabó de comprar media Barranquilla para hacer unos apartamentos y alquilarlos, etcétera, etcétera. Eso no se vio nunca en el colgo soviético, ni se vieron en las cuestiones que muchas veces nos hablaron y enseñaron de estas cuestiones del sistema económico socialista. Y ahí está la gran pugna. Bandoleros y bandidos, época de Laureano Gómez, el Turco Turbay, cuando la cuestión de Gaitán, que bueno, las cuestiones controvertibles entre los liberales y los conservadores. Continuaremos en la segunda parte, porque estos serían como 7 clases. Sí, profesor, pero 3 te dan tan siquiera 4, profesor, porque usted habla más que Petro.